Muy bien, y este recreo musical hace referencia a que estamos recibiendo a nuestro invitado. En este caso, como la mayoría de los miércoles, está con nosotros Jorge Hirsch, ICI de Neurociencia y Neuroeducación y Neuroplasticidad. Se trata, bueno, tenemos acá un especialista que realmente nos honra con su presencia. Jorge, qué bueno. Bueno, gracias por la presentación. Me encanta, porque aprendemos mucho de tu mano, siempre lo hemos dicho, los docentes no estamos muy formados en esta área, en este avance de la ciencia, y hay puntos esenciales que debemos saber, realidades esenciales, teniendo en cuenta las emociones, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, que tanto nos cuesta conocerlas, regularlas, identificarlas, pero a nivel orgánico, a nivel físico, existe una parte específica que vos me vas a contar de qué se trata y que regula o donde se detectan las emociones. Contame. Bueno, a ver, tenemos que empezar por el principio. Los organismos vivos, para sobrevivir, necesitaran cierta energía que los canalice. Para sobrevivir, que era luchar con un oponente, aparearse, salir a buscar comida y sobre todo huir cuando venía un depredador. Claro. Eso es lo básico. Entonces, generar unas estructuras que son primitivas, que pertenecen al cerebro más viejo, en las cuales está incluida la amígdala. Entonces, la función de esa estructura era que el organismo sintiese una energía suficiente como para correr, o para sostener un apareamiento, o para salir a buscar comida. Bien. Entonces, las emociones no son lo que nosotros pensamos, porque confundimos entre emoción y sentimiento. Sí, que es diferente. Los humanos tenemos sentimientos. Los animales, como dice Joseph Ledoux, que fue uno de los que más investigó sobre amígdala cerebral, él dice, es más, él sale como a rectificarse, porque dice, cuando nosotros investigamos la amígdala de la rata, pensamos que la rata huía por miedo, y la rata no huye por miedo. ¿Sí, no? Huye, porque sabe que es peligroso. Los animales no tienen ese sentimiento de miedo. Pueden mezclar. Los perros sería un capítulo aparte, porque pueden tener cierto tipo de condicionamiento a emociones, pero eso lo podríamos tratar otro día. Bien, mira Jorge, vamos de vuelta. Amígdala, no pensemos en la amígdala que tenemos acá en la garganta cuando nos enfermemos. ¿Dónde está ubicada? La amígdala cerebral está en la profundidad del cerebro, en la estructura que se llama sistema límbico, y de allá la tenemos todos los seres vivos, o sea, todos los mamíferos, y que nos sirvió para sobrevivir. Arriba de la amígdala hemos coleccionado muchas estructuras, y eso se llama neocórtex. Nosotros los humanos interpretamos las señales de amígdala de huida como miedo. Interpretamos las señales de la amígdala como huida, como susto, como sorpresa, por sorpresa. Ejemplo. O miedo, bueno, precisamente. Miedo. Lo que pasa es que la amígdala está muy interconectada con una estructura muy cerquita que se llama hipotálamo. Entonces la amígdala, cuando detecta que hay miedo, por ejemplo, le avisa al hipotálamo, y el hipotálamo, a través de su sistema glandular, secreta, por ejemplo, la adrenalina, y el corazón dispara palpitaciones altas. Exactamente. Aumenta la circulación en los músculos. Transpiran las manos. Aumenta la dilatación pupilar. ¿Por qué? Porque dice, hay un depredador, así que hay que huir. Dame los elementos necesarios para canalizar esta energía. Y esa energía en el cuerpo se traduce en aumento de la circulación sanguínea, mayor dilatación de la pupila, menos sueño, corta el hambre, porque hay que correr o que hay que huir. El tema es que nosotros transformamos eso en circuitos de ansiedad. Exacto. Es decir, que está la amígdala en el cerebro, en ambos hemisferios, o tenemos... siempre en el cerebro están en día 2. Día 2. Para que tengas una idea, más o menos, si vos te tocas, arriba de la oreja... ¿El lóbulo occipital? El temporal. El temporal, vos en una línea recta podrías cruzar la amígdala. ¿Ah, sí? O sea, si vos hicieras teniendo en cuenta, si claro. cruzaras de una oreja a oreja, sí, claro, cuando vos haces un corte axial o un coronal, ahí lo vas a poder ver. Bien, entonces es una formación que está en el cerebro, son dos, está en cada uno de los hemisferios. Y integra un conjunto. La amígdala es muy famosa porque la amígdala cerebral está usada ahora como vedette, digamos, de muchas series. Pero la amígdala sola no hace nada. Está el tálamo, está el hipotálamo y están los ganglios de la base. Son muchas estructuras que participan, por ejemplo, en trastornos psiquiátricos. Hay alteraciones de diversidad de estas estructuras. Y te hacen tener cierto tipo de comportamiento que puede ser anómalo. Cuando la corteza cerebral se daña en los trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, puedes tener enojos o agresión del paciente liberada de una forma amigdalina. Las personas con autismo de bajo funcionamiento, los disparos amigdalinos de enojos o los berrinches son crisis amigdalinas. Entonces el chico puede golpearse, pegarse, es decir,
aparecen un montonazo de síntomas. Bien, entonces, es importante que los colegas, los docentes que nos están escuchando en estos momentos, gracias al avance de la neurociencia, se reconoce que existe esta formación amígdala en el cerebro, claro, y que allí, más que nada, se captan todas las emociones. Partimos de emociones básicas. Con el avance de la ciencia hay muchas emociones que han crecido. Claro, lo que pasa después se transforma en sentimiento. Claro. La amígdala nuestra, del ser humano, sí, está sujeta a la interpretación del lóbulo frontal. Bien. Y el lóbulo frontal está sujeto a la interpretación de la sociedad. Sí, es decir, a los estímulos externos, digamos. A la conducta de la sociedad. Claro, y vos reaccionás en base a... claro, si a mí me enseñan de chico, que tengo que, suponiendo una norma, sí, no pegarle a las mujeres, es muy probable que de grande, mi lóbulo frontal, cuando tenga un enojo con mi pareja, no la golpee. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, suponiendo, en un enojo, uno puede golpear a otra persona y se sea un disparo amigdalino. Pero si tiene un lóbulo frontal que ha aprendido reglas y normas sociales, el lóbulo frontal la va a tranquilizar. Claro, ahí aprendió a regularlo. Primero identifica la emoción y luego la regula para actuar en consecuencia. Es que el lóbulo frontal tiene mucha posibilidad de regularlo. Claro. Ahora, mientras uno menos sabe, suponiendo en una sociedad machista, en donde era normal pegarle, digamos, una sociedad machista que se iba hace 2 siglos atrás, que era común pegarle a una mujer, la amígdala va a reaccionar. Y el lóbulo frontal no va a decir nada porque la sociedad no le enseñó nada. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan importante que el docente le ayude a su alumno a regular estos sentimientos, para que regule las emociones. Entonces, bien, si un niño entró en un berrinche, o sea, no esperar a que el niño entre en un berrinche. Lo que se tiene que hacer es hablar de las reglas y las normas y las conductas para que eso sea el disparador del freno inhibitorio sobre la amígdala. Claro, que la autorreconozca, por decir, a esta emoción intensa que aparece. De repente los chicos llegan enojados, llegan con miedo, y bueno, cómo poder regularlo, cómo poder manejarlo y reconocerlo. Porque el lenguaje es el estímulo del lóbulo frontal. Bien. Y como siempre digo, una vez que el niño entró en un berrinche, es muy difícil hablar ahí. Por Exacto. Eso se previenen, y se previenen desde la casa. Bien. Hay muchas madres que, por ejemplo, en la casa, qué sé yo, le dan todo al niño, después salen al supermercado y no saben qué hacer con los niños cuando quieren las cosas y no se las quieren dar. Entonces, por vergüenza, no saben esto se habla, esto se trabaja. Sí. Hay una cosa que es muy poderosa, que es la herramienta del lenguaje y de la comunicación. Entonces, las madres, los docentes tienen que comunicarse. Exactamente. Nosotros ayer estábamos con mis alumnos de psicomotricidad en la universidad hablando de lo que se llama, de la serie esta adolescencia. Estábamos tomando porque estábamos hablando de psicopatía y cuestiones así. Entonces la pregunta es, y en esto sí sería interesante también aclarar, si solamente la sociedad fuera la responsable de que no existiesen digamos, hombres que golpean a mujeres, sería fácil pensar que solamente con un discurso se puede hacer. Ahora, lo difícil es que, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que cada tanto aparece niños que van a terminar con una psicopatía. Y entonces el docente no se tiene que frustrar ahí, porque ahí estamos hablando de una diversidad en el funcionamiento cerebral. Entonces, cuando uno decía, por ejemplo, volviendo a la serie, no la quiero spoilear, pero volviendo a la serie, el muchacho, el estudiante, no fueron sus padres responsables, porque sus padres lo educaron bien. El muchacho estuvo en las circunstancias incorrectas, con un cerebro muy permisivo amigdalinamente. Exactamente. Entonces, cuando se sintió ofendido, atacó. Ahora, ¿todos los adolescentes cuando se sienten ofendidos atacarían? No, porque tienen una estructura que los libera. Algunos no hacen eso. Bien, y otra cosa muy interesante, cuando los alumnos consumen droga, la liberación del lóbulo frontal es más permisible. O sea, el consumo de droga hace que las personas puedan hacer... Y ya no resonan como... No es que no se trata de razonamiento, sino que bajan los niveles de inhibición sobre ese lugar. Por eso los borrachos se mandan macana, por eso los que están drogados también. Hace falta que uno se tome 3, 4 copas para hacer el hazmerreír de una fiesta. Todo a nivel cerebral, claro, todo claro. Porque sí, se bajan, es así. Porque se bajan los niveles de inhibición de la corteza. Entonces, hay que tener en cuenta, para resumir, la amígdala cerebral es un elemento común de la estructura cerebral de todos los mamíferos. Nosotros los seres humanos tenemos un lóbulo frontal que aprende normas sociales y que lo puede controlar. Bien. Eso solo se hace si el docente tiene buena comunicación con sus alumnos y habla con sus alumnos. Pero también es cierto que a pesar de que todo eso se dé, hay estructuras cerebrales que vienen de otra forma y pueden
recurrir a la violencia. ¿Tiene que ver con la genética, tal vez con lo heredado? Se está estudiando bastante eso. Y eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos psicopatía. Que son los que se van a transformar en psicópatas después. Y entonces, volviendo al tema de la serie, el muchacho tenía una condición biológica que, a pesar de que tenía en el lugar preciso, en el momento preciso, se le disparó y bueno, terminó haciendo lo que hacía. Por eso los colegas, a los docentes les decimos que existen muchas estrategias a nivel pedagógico, a nivel áulico, para poder reconocer, regular las emociones y actuar en consecuencia, al menos con las 6 emociones básicas que las podemos ver en el aula. Y está muy bien que la comunicación, la observación y el trabajo conjunto con los papás, por supuesto, porque uno tiene una ficha, una observación de nuestros alumnos, pero de repente actúan de una manera, pero bueno, tienen una historia, tienen un pasado, tienen una casa, Es muy importante, por eso siempre las mascotas son muy importantes en la familia, porque generan empatía en los chicos. Mientras los chicos tengan mayores niveles de empatía, más responsabilidad van a tener sobre esa mascota y más responsabilidad van a tener sobre otros seres humanos. Ya lo creo que sí. Porque la empatía es el nodo de la integración social, de que no quiero que le hagan al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. Sentirlo en carne propia. Hay un colega que dice, es necesario transmitir paz, tranquilidad en el aula. Es un ejercicio. El arte de la palabra. Coincide con vos, Jorge, totalmente, que es tan importante. Bueno, yo te tendría toda la hora, pero viste que como es esto, el recreo, el timbre ha sonado y nos tenemos que ir al recreo. Qué bueno que la gente sepan de esto, y que no le pongan un estigma al chico, no, este es violento, no, este siempre tiene con miedo, no, este es agresivo, no, ver qué pasa y cómo actuar en consecuencia. Inclusive, así el niño vaya a ser en un futuro un psicópata, los estudios han demostrado que se pueden suavizar los rasgos siempre y cuando el niño entre en circuitos de empatía y de razonamiento. Fundamental. Al contrario, si entra en circuitos de golpe, de abandono, Claro, pasamos a otro nivel, a otra situación. Me encantó. Quienes quieran volver a escuchar esta nota, nosotros la subimos al canal de YouTube, la compartimos con cada entrevistado, en este caso se la enviamos a Jorge, pero hay subidas muchas. Hemos hablado de empatía social recientemente, y muchos temas significativos. Funciones ejecutivas que son tan importantes, que los docentes deben saber. Bueno, vamos aprendiendo. Acá Jorge viene y nos da clase como si estuviese en la universidad, pero para nosotros es valioso. Un gusto como siempre. ¿Quieres contarnos algo antes que nos vamos? ¿Qué me querés regalar? Te quiero regalar para tu audiencia. Yo estoy como disertante el sábado en un congreso internacional de neurodesarrollo que se dicta en Colombia vía Zoom. Qué bueno. Y me regalaron 5 becas, así que yo les regalé 4 a mis alumnos y tengo una más. Bueno, para sortear, que nos escriban a la hora sería para el congreso que empieza el sábado. Este sábado. Por Zoom. En Colombia. ¡Qué bueno! Hay muchos disertantes de España, de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, obviamente. Que tiene que ver con el neurodesarrollo, tan importante. Con todo, y toda educación, porque lo hace un colegio muy importante de Bogotá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que te dejo, después me comunico.